y le aprecio muchísimo a Zoraida Gallegos que nos tome esta llamada telefónica. Zoraida, un gusto, un honor poder platicar contigo. Ella es periodista del País. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Muchas gracias a ustedes por el espacio para poder platicarles acerca de este reportaje que comentaba. Zoraida, cuéntenos un poco al respecto de esta historia, cómo se van dando cuenta y sobre todo los hilos que están detrás de esto que rastrean $15 millones de la Sedena, de la Secretaría de Defensa, hacia empresas fantasma. Cuéntenos. Sí, mira, te cuento. Nosotros detectamos que durante 4 años de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante el sexenio anterior, esto es entre 2013 y 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su Dirección de Industria Militar, que es esta área que se encarga de comprar todos los insumos y armamentos para los militares, contrataron a una empresa llamada DRM Aceros Internacional, y a esta empresa le compraron supuestamente insumos con los que se fabrican armamentos, municiones, explosivos y equipos militares. Las compras durante estos años ascendieron a 240.5 millones de pesos, que son unos casi 15 millones de dólares de acuerdo al tipo de cambio de esos años, a la conversión que hicimos. Pero esta empresa, pues era una empresa fantasma. Esta empresa fue ya señalada finalmente como fantasma en octubre de 2018 por el SAT. No solo eso, no solo esta empresa era fantasma, sino que esta empresa ya había sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación. En el 2015 la auditoría realizó tres revisiones al presupuesto que se le asigna a esta Dirección de Industria Militar, y ahí encontraron que esta empresa se confabulaba con otras compañías para vender a la Sedena los productos y los insumos mucho más caros. Entonces, la auditoría había alertado a la Sedena que esta empresa se estaba confabulando con otras, pero la Sedena en ese momento, pues al parecer no actuó, porque a esta empresa se le sancionó ya hasta octubre de 2019. Hasta octubre de 2019, el órgano interno de control de la Sedena ya le informa a la función pública que se decidió imponerle una sanción a esta empresa de 3 meses de inhabilitación y una multa. Y al final de cuentas lo sabemos nosotros porque esto no nos lo confirmó la función pública ni tampoco la Sedena nos quiso dar información. Si los mandos militares, que eran generales pues de alto rango, estaban como titulares de esa Dirección de Industria Militar, habían sido sancionados. Es importante aquí señalar justamente porque la Sedena, el Ejército Mexicano, pues tiene esta fábrica de armamento, ¿no? O sea, ellos mismos fabrican algunas de armas, temas que tienen que ver ahí con la industria militar. Entonces se suponía que esta empresa era una de sus proveedoras. Ahí está ya pues probada de alguna manera la información en torno a los desvíos, a que das $15 millones para comprar proveeduría, cosas y tenerlo para tu industria, pero pues no hay comprobables, no hay nada y pues por lo que vemos tampoco hay investigación, no sabemos si va a haber alguna sanción a los responsables de haber realizado este tipo de compras, Zoraida. Sí, o sea, a la empresa se le sanciona y de hecho ya venció la inhabilitación, porque la inhabilitación de hecho fue de las más bajas que se impone, que es una inhabilitación de 3 meses y una multa también pues muy pequeña, de 120 y tantos mil pesos. Y la empresa ni siquiera ha pagado la sanción. Esto significa que la empresa, si no paga esa sanción, no puede seguir pues concursando, pero pues a la empresa ya no le interesa seguir concursando porque ya la señalaron como fantasma finalmente. Entonces digamos que ese daño que hubo ahí al erario, pues ahí simplemente va a quedar, ¿no? Porque la empresa ni siquiera pagó la multa y te digo, no sabemos si los mandos militares pues fueron sancionados. Y otra cosa importante es que la auditoría también le hacía hincapié a la Sedena de por qué se otorgaban tantas adjudicaciones directas, invitaciones a 3 personas, o sea, a 3 empresas, y la Sedena decía que porque pues eran bienes muy especializados, que eran difíciles de conseguir y que de esta forma se garantizaba tener rápidamente los insumos que necesitaban para producir cosas tan importantes como son armas y explosivos. Y lo interesante también es que esta empresa se crea justo en 2013 y a los 2 meses de que esta empresa se constituye en Atizapán, en el Estado de México, recibe el primer contrato por la Sedena sin una experiencia técnica previa, al ser insumos tan especializados como son pues,
para la fabricación de explosivos, y a partir de ahí empieza a ser una contratista muy recurrente de Sedena para estos insumos. Entonces es una empresa que, como vemos, se crea ex profeso y que inmediatamente empieza a ser contratada por Sedena, y que durante los 6 años la única dependencia que contrató, que hizo contratos con esta empresa, era precisamente Sedena. No vendió a nadie más, según la revisión que nosotros hicimos en Companet. Se crea expresamente para Sedena, le vende solamente a Sedena, y se crea todo en el marco del sexenio anterior, del sexenio de Enrique Peña Nieto. Insistimos aquí, el asunto es que no tenemos pues información, no se les ha brindado información ni a ustedes ni a nadie en torno a las posibles sanciones que pudo haber tenido personal militar, porque por un lado es una empresa que pudo haber incurrido en varias faltas, pero por otro es quién le está comprando a esta empresa. Al momento, te pregunto, Zoraida Gallegos, del País, no hay ninguna reacción de Sedena. Nosotros buscamos a Sedena por la vía institucional, a través de su área de comunicación y a través de un correo electrónico, y ellos nos contestaron que el asunto de las sanciones los ve la función pública, porque su órgano interno de control depende de la función pública, y nosotros también buscamos a la función pública, pero ellos nos dijeron que si tenían información nos la darían, nunca nos hicieron llegar la información, y ya finalmente nos pidieron pues hacer una solicitud de información preguntando esto, cosa que pues no tenía sentido, porque al final de cuentas pues las áreas de comunicación social para este tipo de asuntos son, ¿no? Entonces, te digo, no pudieron confirmarnos esto, y los mandos militares que nosotros mencionamos en el reportaje, uno de ellos pues ha llegado al ex secretario de la Defensa Nacional, fueron sancionados. Estaremos dando seguimiento a este tema también, pues esperando si hay alguna reacción de Sedena, y muy agradecidos, Zoraida Gallegos, por tomarnos esta llamada telefónica del País. Estamos al habla, si nos permites. Y claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por difundir este trabajo. Buen día. Gracias, es Zoraida Gallegos, periodista del diario El País.